Éxitos. Son ahora las 7:42 de la mañana. El día martes de esta semana, Donald Trump, junto con la directora de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director de la Policía Migratoria, el ICE, inauguraron formalmente el nuevo Centro de Retención para Migrantes, ese denominado Alligator Alcatraz. El centro fue construido en un área del antiguo aeropuerto Dade Collier, dentro de la reserva Big Cypress en los Everglades, en Florida, y va a utilizar, escuche esto, la fauna natural del entorno, que está formada por caimanes, por pitones, lógicamente en pantanos, como un perímetro de seguridad natural, eso entre comillas, para tratar de inhibir las fugas. Además, sume usted, cuenta con 450 agentes de seguridad, 200 cámaras, 28,000 pies de alambre de púas y también el apoyo de la Guardia Nacional. Bueno, de esto queremos hablar y lo hacemos con Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, que es la oficina en Washington para América Latina, analista de política latinoamericana, de políticas migratorias, defensora de los derechos humanos. Carolina, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para la audiencia. Gracias por atender. Fíjese, ayer estuve, Carolina, leyendo sobre reglas internacionales, normas homologadas de cómo deberían operar las cárceles, los centros de reclusión. Y hay normas como las de la ONU, hay las reglas de Tokio, de Bangkok, de Beijing, varias reglas en la Unión Europea. Y a grandes rasgos, y a manera de conclusión, las condiciones mínimas internacionalmente aceptadas se centran, es una cita textual, se centran en garantizar el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales de los reclusos, evitando tratos crueles, inhumanos, degradantes. Esto implica asegurar condiciones de vida adecuadas, acceso a justicia, atención médica, oportunidades de rehabilitación. Hasta ahí la cita. Alguien podría decir que puede que todo esto se cumpla dentro del centro, al interior del centro, pero no deja de llamar la atención, Carolina, el entorno, ese que acabo de describir entre pantanos, pitones y caimanes. Parece claro el mensaje y la intención de aterrorizar, pero ¿qué opinan desde WOLA de este Alligator Alcatraz? Bueno, yo iría un paso atrás y A ver. diría que hay una diferencia entre una persona que ha cometido un crimen, ha recibido un juicio y ha sido condenada y debe ir a un centro de reclusión, y una persona migrante. Ujú. Nosotros no creemos que una persona migrante tenga que ser recluida o privada de su libertad simplemente por haber cruzado una frontera internacional. Lamentablemente, lo que estamos viendo en esta administración es una criminalización de todas las personas migrantes. Si bien la administración de Trump ha dicho que solo va a deportar a las personas con pasados criminales y, como dice, citando a Donald Trump, a lo peor de lo peor y a los criminales, lo que estamos viendo es que personas sin ningún tipo de antecedentes penales están siendo detenidas y deportadas. Ahora, yendo a las condiciones propiamente de los centros de detención, Ujú. estamos viendo un claro deterioro de lo que son esas condiciones de detención. Un centro de detención migratoria, que insisto, debería ser el último recurso, la detención siempre es el último recurso, la privación de la libertad es el último recurso, tendría que tener unos mínimos, ¿no? Para que una persona, una familia, un niño migrante, una mujer migrante puedan estar allí por el menor tiempo posible. Esta nueva idea o iniciativa que viene desde el gobierno de la Florida y que efectivamente fue inaugurada por el propio presidente, incumple con todos los parámetros y los estándares internacionales. En primer lugar, se trata de un lugar hostil, ¿no? Un lugar que está ubicado en el sur de la Florida, que inaugura en el verano y por lo tanto estamos hablando de temperaturas altísimas, entre 35, 40, 45 grados. Además se inaugura en época de huracanes, ¿no? Sí. Nadie ha hablado de qué puede pasar cuando comiencen las tormentas y los huracanes que llegan a la Florida en una construcción de una infraestructura bastante pobre, ¿no? Estamos Ujú. hablando de tiendas de campañas. Sí. No son constructoras, no son- se hizo en 8 días. Estamos hablando de un centro de detención para migrantes que puede albergar hasta 5.000 personas, que se construyó en 5 días. Tiendas de remolques y tiendas de campaña. En segundo lugar, está siendo en este momento, ya los grupos ambientalistas presentaron una demanda contra su construcción o contra, porque no es una construcción propiamente dicha, porque Levantamiento, digamos, pongámoslo así, levantamiento. Porque es una como muy reja, bien exacto, es una reja con unas carpas y unas literas, sí, punto. y ni siquiera es un aeropuerto, es una pista de aterrizaje, ¿no? Sí. Como muy bien lo dijiste,
se está comprometiendo todo un terreno ambiental. O sea, Mm, esto está hecho en humedales, ¿no? mm, Y la fauna que hay allí, hay una fauna frágil. No estamos solamente hablando de caimanes, estamos hablando de una fauna de aproximadamente 200.000 cocodrilos y caimanes, y por eso es que le llaman Alcatraz Alligator, ¿no? Y ujú. lo hacen desgraciadamente como con mucho orgullo, a Sí, pesar de que ese nombre tiene un peso muy simbólico. Cuando uno escucha la palabra Alcatraz, necesariamente se remite a la prisión de Alcatraz, que claro. se cerró en 1963 y que era una prisión reconocida justamente por albergar a los criminales de máxima Claro. peligrosidad. Y Alcatraz alrededor no había caimanes, pero sí albergó, tiburones. Entonces, un poco exactamente, más o por menos eso lo era mismo. imposible Sí, huir de claro, Alcatraz. claro. Pero hay que recordar, Román, que Alcatraz albergó al Capone. Al Capone era uno de los grandes mafiosos, de los hombres más violentos ¿no? que se conoció en los años 50 y Sí, 60. ¿Cómo es posible que vas a comparar a una familia migrante con Al Capone? Entonces hay un fuerte simbolismo en sí. esto. Pero sí se está poniendo, o sea, esto ha sido protestado por los ambientalistas, obviamente por los grupos pro migrantes y pro derechos migrantes, pero también por los pueblos indígenas de la zona que dicen que esos son territorios ancestrales. O sea, Mm, hay un fuerte rechazo ujú. a lo que esta nueva centro de detención migratorio representa para diversos grupos de las comunidades afectadas. Y yo creo que realmente es un nuevo punto muy Sí. bajo en la agenda migratoria de esta nueva administración. Es Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, la oficina en Washington para América Latina. Yo agradezco muchísimo, Carolina, esa primera reflexión. ¿Por qué? Porque preguntaba yo primero por las condiciones de la cárcel, pero es que lamentablemente estamos algunos, me incluyo, desde mi primera pregunta, estamos normalizando la prisión para migrantes. Eso no es normal, eso no está bien. Que lo hayamos hablado en el pasado no significa que en sucesivas conversaciones no debamos comenzar precisamente por allí, porque es que el migrante no debería estar preso. Debe seguirse, sí, un curso legal y el derecho a la defensa, y luego, bueno, sí, probablemente termine siendo deportado si no logra, bueno, establecer un ingreso legal y, bueno, que haya adoptado algo como un asilo, como una visa. Eso en efecto es así, pero agradezco esa primera reflexión porque nos vuelve al punto inicial, y es que ese migrante no debería estar preso, porque además entiendo que para esta cárcel no habrá distinción. O sea, podría ser un adulto, un niño, alguien que tuvo el TPS y que lo perdió, alguien que a lo mejor estaba optando a un asilo. Entiendo que no hay distinción. Mira, esa es una excelente pregunta porque hasta este momento toda la investigación que hemos tratado de hacer es exactamente conocer el perfil de quienes van a ir allí. Y no ha habido una sola respuesta clara. O sea, cuando tú ves las pocas imágenes que se han podido ver de Ujú, dentro, lo primero que llama la atención es que literalmente adentro de las carpas o de las tiendas de campaña hay jaulas. O sea, son camas enjauladas. ujú, Y desgraciadamente no es la primera vez que vemos centros de detención de migrantes con jaulas, ¿no? Entonces, nos preocuparía enormemente que este centro migratorio de detención migratoria vaya a albergar niños, por mm. ejemplo, niñas. Pero Carolina, no hay claridad, exacto. no sabemos cuál va a ser el Sí, perfil de las personas migrantes. Y sobre tu pregunta de la detención, que sí me parece muy importante que hablemos de eso. ujú, Hay que comprender que la deportación es un proceso, no claro, es un momento. claro. Entonces, lo primero que sucede es que a la persona migrante la arrestan. ¿Y qué pasa después? Bueno, Ujú, sí tiene que haber un proceso de trámite. O sea, tienen que decir cuál es tu nacionalidad, a qué país vas, si te ven con un juez. Entonces, lo que pasa es que recurren a la detención para que se realice el trámite. Y lo que hace el Estado es detenerte mientras el trámite se realiza. Y durante ese trámite deberían llevarte ante un juez. Ese trámite puede durar 3 días o puede durar un año si tú eres de Bangladesh o si eres de un país que no va a responder, o si eres de un país con el que el gobierno no tiene relaciones o ningún tipo de... Entonces, eso es lo que pasa, que claro. te detienen mientras se hace el trámite, pero en realidad nosotros creemos que ese trámite debería realizarse en libertad, ¿no? Y por eso es que se están construyendo más y Sí, más centros de detención que en realidad terminan siendo cárceles. Y te doy un dato muy importante, Román. En este momento se está discutiendo el presupuesto para el 2026 y es ujú, una discusión muy importante para las personas migrantes. ¿Por qué? Porque en ese presupuesto el gobierno de Estados Unidos ha pedido 45.000
millones de dólares para construcción de centros de detención migratoria. Si ese su presupuesto se llega a pasar y está Ujú. a punto de que sea absolutamente aprobado, vamos a tener una explosión de construcción de centros de detención migratoria en Estados Unidos, como nunca se ha visto en la historia. Es Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA desde los Estados Unidos. Carolina, esto lo comenté ayer. El presidente Trump fue entrevistado y él hacía recomendaciones para sortear a los animales salvajes si alguno pretendía fugarse de este alligator Alcatraz. Voy a poner el sonido del presidente Trump. Ya sabes, las serpientes son rápidas, pero los caimanes vamos a enseñarles cómo huir de un caimán, ¿de acuerdo? Si se escapan de la cárcel, cómo huir, no corran en línea recta. Corran así, tus posibilidades aumentan un 1%, ¿de acuerdo? No es nada bueno. Entre risas, además. Entonces uno primero tiende a pensar que eso lo puede estar interpretando como un chiste. No sé si alguien lo pueda interpretar como un chiste. Es enviar el mensaje de que poco le importa, la verdad, la opinión de la gente. Y sí es cierto, Carolina, hay un tremendo rechazo de los pueblos originarios, de quienes velan por el bienestar de los Everglades, de por supuesto de los derechos de los migrantes, pero también habría que decir, Carolina, que me imagino que dentro de Estados Unidos habrá quien aplauda decisiones como estas. De seguro alguien lo está apoyando también. Bueno, lamentablemente en la Florida, el estado de la Florida es un estado en donde tanto el gobernador como el presidente Trump recibieron bastantes votos, ¿no? Es un estado que se ha inclinado ya en las últimas tres elecciones por el Partido Republicano de manera importante. Ujú. Ahora bien, eso no quiere decir que se mantenga siempre una línea de ese tipo. Habrá que ver si por ejemplo, esta acción es algo que aliene a muchos de sus votantes habituales. Hay que decir que este centro cuesta 450 millones de dólares al año. Para tú poder pagar 400 millones de dólares, 450 millones de dólares al año, tienes que tomar ese dinero y no darlo a otras obras, ¿no? O sea, sí, además, todo el mundo está preocupado bueno, tienes que llevar agua a ese lugar, tienes que movilizar recursos hacia ese lugar, vas a tener que también ver qué haces con todos ¿no? Los desechos, a dónde los vas a dejar. Yo creo que sí puedes tener un ambiente, un impacto ambiental que va a molestar muchísimo a la gente. Está muy cerca de Miami, está muy cerca de los centros urbanos. O sea, esto va a generar probablemente una disrupción a la vida de la zona. Entonces, si a eso le suma que en la Florida también Ujú. hay un gran enojo por la política del fin del TPS para al menos tres nacionalidades que están muy presentes en la Florida, ¿no? Que es la cubana, la venezolana y la haitiana. Yo creo que podríamos estar frente a un cambio de por lo menos algunos votantes de Trump frente a su política migratoria. Entonces creo que sí, es cierto que por supuesto hay muchos que votaron por el ahora presidente Trump Sí. que no se arrepienten de su voto, pero también las encuestas muestran que hay un descenso de su popularidad, porque incluso en el tema migratorio se ha notado que ha perdido, ¿no? Mucha Mm. popularidad. eh, Políticas como la deportación masiva, ha perdido mucha popularidad y ha ganado mucho rechazo el envío de 252 venezolanos a las cárceles de máxima seguridad de Bukele en El Salvador. Sí. Entonces, la economía no termina de repuntar como él lo pidió, así que no veo todavía que muchas de sus promesas obviamente no las podía cumplir en 6 meses, Sí. pero no se nota que haya en Estados Unidos en este momento una aprobación alta de las principales medidas Sí. de sus primeros 6 meses. Carolina, gracias por atendernos esta mañana. Muy gentil siempre. Gracias, Román. Buen día. Carolina Jiménez Sandoval, buen día. Presidenta de WOLA, la oficina de Washington para América Latina, analista política latinoamericana de políticas migratorias, es defensora de los derechos humanos. Y miren, es un muy buen punto. Si uno de estos migrantes